Vamos a cantar un coro, una canción que se llama Ruinas Gloriosas, ¿no? Y me gusta mucho el coro que dice: lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas, Dios por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor, siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Qué lindo, ¿no? Que Él levanta lo que está muerto, ¿no? Él da vida a lo que está muerto, Él nos restaura, ¿no? Así que vamos a cantar Ruinas Gloriosas. Si aparece, creo que ya está, sí, está en pantalla. Vamos. ¿No? ¿No está? Ah, no, no está, bueno. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad, me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la luz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. En el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, seco y muerto está. Tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Repetimos: lo que seco y muerto está. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios por siempre eres rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte
y amarte, Señor. ¿Voy al principio o desde dónde estamos? Hola, hola, hola. Muy bien. Bueno, van a tener que tener un poquito de paciencia. El domingo pasado perdí mis anteojos. No sé si alguien se llevó un par de anteojos azules. No sé dónde los perdí porque miré en la filmación y estoy con los anteojos colgados acá y después no aparecieron más. Así que ando medio corto de vista. Pero bueno, con la ayuda del Señor vamos a ir para adelante. No sé si pusiste esto, Esteban, vos. No, porque hay que comprar un cable. Ah, no, ok, bueno. Entonces yo te voy a ir avisando y vos lo vas a ir corriendo. Vos haces clic que eso. Sí. Solo un minuto. Bueno, recuerdan que habíamos estado viendo el tema del perdón. Y bueno, vamos a continuar. Me gustaría poner ahí los... Ahí está. Solo vamos a pasar así rapidito. Pasamos, Esteban, una. Bueno, pasamos un poquito más. Vimos que hablamos un poquito de las ofensas, ¿no? Y que alguien podía ofender a otro. ¿Se escucha? Ah, perdón. Hablamos de las ofensas, que era perdón. Bueno, según la definición del diccionario, no tomar en cuenta la falta que otro comete. Librar a alguien de una pena, deuda o castigo. Y eso sucedía cuando había alguna ofensa. Entonces dijimos que una persona puede ofender a Dios, y cuando hay una ofensa hay como un rayito porque algo se rompe. Entonces a través del perdón sucede que se vuelve a restaurar esa relación. Y también dijimos algo importante, que uno puede ofender a Dios, y dijimos que también podemos tener problemas con otras personas. Entonces, una persona puede ofender a otra persona y también necesita perdón. Sin embargo, hay una característica que es importante, es entender que cuando yo ofendo a otra persona, de alguna manera también estoy ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque el ofender a cualquiera es una ofensa contra Dios también. Y hablamos, vamos a avanzar, de que el perdón es una de las características de Dios. Dios tiene ciertas características que la Biblia nos enseña. Una de ellas es que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ahí estuvimos hablando de distintos tipos de falta, de la manera que uno puede ofender a Dios. Y hablamos de que el perdón pasaba a través de toda la historia de la Biblia, de todas las etapas en las que Dios fue tratando con los hombres, desde la inocencia hasta también en el futuro, pasando por nuestra edad presente. Era un tema central en la Biblia. Cuando uno habla de la Biblia, el concepto del perdón es un concepto central. Por eso es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Vamos para adelante. Estoy yendo rapidito, después cualquier cosita. Y vimos que había 3 tipos de ofensa: la transgresión, el pecado y la iniquidad, que las explicamos la otra vez. Son distintas formas de ofender a Dios, algunos que tienen que ver con infracciones, como es el caso de la transgresión. El pecado es la ofensa que hacemos de manera cotidianamente y refiere a la pena que requerimos, y la iniquidad tiene que ver con la perversión interna que está en el corazón del hombre, ¿no? Y que hablamos que Dios tenía ciertas bienaventuranzas. Como Dios es un Dios perdonador, dijimos que perdonaba la transgresión, que tenía el poder para cubrir el pecado, y que también estaba una bienaventuranza que era de que Dios no inculpara
de iniquidad. Y hablamos de que eso del perdón, que era llevar lejos, el cubrir, que era tapar la vergüenza, y el quitar el castigo, por así decirlo, la culpa, eran como palabras distintas que nos van dando un panorama de lo que es el perdón, lo que implica el verdadero perdón. Porque, como también dijimos la vez pasada, cuando uno habla de perdón, muchas veces habla livianamente del perdón. Entonces, porque estamos acostumbrados a decir, uy, te pisé un dedo, perdón, te golpeé, perdón, y seguimos de largo. En realidad lo que uno está haciendo ahí es pidiendo una disculpa por un acto muy pequeño. Pero el perdón, y pensemos en una ofensa, en algo grave, conlleva estas cosas de correr de en medio la ofensa, de cubrir la vergüenza que eso genera y de no llevar la cuenta como para decir, bueno, está saldado, no me debes nada, no te lo voy a seguir cobrando. Lo estoy haciendo rapidito, lo vimos la vez pasada un poco más detallado, no sé si la grabación no la subimos todavía, ¿no? Tenemos que subir la grabación, vamos a subir el del perdón, vamos a cortar, vamos a poner ahí para poder estudiar un poquitito, ¿no? Pero es interesante que veamos en la Biblia cómo se habla del perdón. Y bueno, hablamos que en el Nuevo Testamento, como toda doctrina, hay que empezar a estudiarla desde donde aparece en la Biblia. Entonces, cuando quieren estudiar una doctrina, no pueden agarrar un versículo aislado. Tienen que empezar a ver. Por eso nosotros empezamos a ver desde el inicio. Pero en el Nuevo Testamento continúa el asunto del perdón, y allí tenemos algunos pasajes que hablan incluso con ciertas palabras que su significado refiere muchísimo a lo que es el significado del Antiguo Testamento. Vamos para adelante y resumiendo, y acá sí, un segundo leámoslo, las ideas que el perdón bíblico hace referencia es alejar la ofensa del ofensor. Es decir, de una vez por todas no asociarlo más con la ofensa. El perdón, cuando uno perdona, ya tiene que separarla. La ofensa se la tiene que llevar lejos y bueno, dejar de asociar a la persona con eso. Cubrir al ofensor, es decir, vestirlo de dignidad nuevamente. Eso es volver a abrazarlo, volver a decir, bueno, está bien, lo que hiciste estuvo mal, pero bueno, con el perdón yo es como que ya te limpié con eso, de alguna manera. Cristo con su sangre lo que hace de alguna manera es nos limpia. Después hay una diferencia, porque en el Antiguo Testamento se habla mucho de cubrir, con la idea de que se volvía a descubrir, había que cubrir repentinamente, y Cristo se habla mucho de limpiar, como que limpia. En realidad el concepto es el mismo, el concepto final es el mismo. La gran diferencia es que Cristo, con respecto al perdón de nuestros pecados para con Dios, lo hace una vez y para siempre. Ahí está la diferencia de la limpiar con el cubrir. Pero si vamos al concepto del perdón, que también sucede en las cosas diarias, no es que yo pido perdón una vez a Cristo por mis pecados diarios y ya está. No, tengo que constantemente confesar y pedir mi perdón. ¿Está? Por eso, una vez que Cristo me limpia, pero yo me vuelvo a ensuciar y Cristo me limpia y bueno. Y después dejar la deuda de lado, no contabilizarla, no dejar la cuenta pendiente. ¿Esto qué quiere decir? Que el que perdona tiene que perdonar y decir, bueno, ya está, no te vuelvo a reclamar lo que ya te perdoné. Es eso. Y el perdón conlleva esto de otorgarlo y ya está, gratuitamente. Si no, es como un pago. O sea, si yo te pegué, ¿no? Y bueno, para perdonarte, me dice mi esposa, te voy a pegar yo también. Te la cobro. Bueno, eso no es perdonar. Eso te la cobro. Porque el perdón tiene eso, de decir, ya no exijo el pago. ¿Está? Bueno, esto fuimos rapidito, estaría bueno, es un tema muy importante el perdón, y fíjense que aprendemos mucho en la Biblia del perdón, y el perdón necesitamos ejercitarlo en toda nuestra vida. Hay mucha gente muy rota en su vida por no perdonar, que vive mal, vive angustiada, vive enojada, vive con ira,
porque no resolvió algunas cosas. Ahora vamos a enfocarnos más un poquito en el perdón también cotidiano, y vamos a hablar del perdón entre personas, porque aprendemos de la Biblia acerca del perdón de personas. El perdón de Dios al hombre, así como el amor de Dios al hombre, así como el amor nos enseña a amar, el perdón también nos enseña a perdonar. Siempre que querramos ver un concepto de práctico de la vida, lo primero que tenemos que hacer es ver qué hace Dios con ese concepto para con nosotros. Cuando hablamos de familia, hablamos de la familia de Dios y aprendemos mucho para nuestra familia. Cuando hablamos del amor, hablamos del amor de Dios y aprendemos a amar a otros. Cuando hablamos del perdón, propiamente pasa lo mismo. Ténganme paciencia un segundo, que voy a abrir un archivito. ¿Me perdona que estoy demorando? Vamos a ver. Es decir, no veo nada, es una cosa, estoy como a ciegas. Ya está, un segundo. Ahí está. Bien, bueno, a ver, ahora sí, Esteban, vamos para adelante. También hablamos de que la necesidad del perdón, el perdón es necesario. Y hablamos de dónde radica la necesidad del perdón. ¿Dónde radica la necesidad del perdón? En la santidad de Dios. Porque habíamos visto estos pasajes, que santo, Dios, ahí vimos que Dios es santo, Levítico 11, 44, 45, pues yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Bueno, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre, bueno, etc. Entonces vimos, santo es algo que está apartado, algo que está consagrado, algo que está dedicado. Y cuando Dios dice que es santo, Él quiere decir que está apartado de todo mal, de todo pecado. Dios es santo y es la representación pura de la santidad. No hay mancha, no hay pecado, no hay falta en Dios. Y Levítico 16:30, hablando del día del perdón, dice, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Quiere decirse que el perdón es lo único que puede limpiar los pecados y de permitirnos estar delante de Dios. Por eso, la necesidad del perdón. ¿Encontraste mis anteojos? No. Ah, me puse contento. No, porque yo tengo un problema que tengo. Mis anteojos no me van a servir. No van a servir porque yo tengo todos los ojos medio torcidos. Entonces, gracias, Clara. Gracias. Me ofrecen unos anteojos, pero como mi problema es otro, es astigmatismo, no me sirven los de otra persona. Bueno, entonces, el perdón es necesario porque sin perdón yo no me puedo parar delante de Dios. Y si yo ofendí a otra persona, dijimos que también ofendíamos a quién? A Dios, porque yo al ofender a otra persona estoy faltando a la ley del amor hacia el otro de Dios. Entonces estoy ofendiendo a Dios. Entonces la necesidad del perdón está en la santidad de Dios. Ese es el motivo por el que hay que perdonar. No hay que perdonar porque es algo bueno. Bueno, sí, eso es bueno, perdonar es de buen corazón, pero hay que perdonar porque para poder estar en la presencia de Dios, parado delante de la presencia de Dios. Sin perdón no hay comunión con Dios. Sin perdón, ¿no? Sin que Dios nos perdone a nosotros y sin que nosotros sepamos perdonar al otro.
Ya lo vamos a ver un poquito más detallado. Y yo les dije si podían leer Levítico 16 hace 2 domingos. ¿Lo leyó alguien? Bien, un silencio vale más que 1000 palabras. Vamos a ir a Levítico 16. Y los pobres del Zoom, capaz que alguno lo leyó y no puede hablar. Vamos a tener fe que es eso. Levítico 16, cuando ustedes quieran aprender acerca del perdón, no pueden dejar de leer Levítico 16. Levítico 16 habla del gran día de la expiación, así se lo llamaba en la ley. Entonces, habla del perdón, de cómo Dios trataba con el pecado del pueblo. Es medio largo, pero bueno, vamos a tratar de leer rapidito. A ver si tengo algunos resumen por acá. Bueno, vamos a leer. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Esto es interesante. Después lean en casa Levítico 10. Ahí van a ver que los hijos de Aarón se acercaron de una manera imprudente, prendieron fuego extraño y murieron. Se acercaron a Dios de una manera imprudente. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo. ¿Recuerdan cómo era el santuario del Antiguo Testamento? Estaba primero el atrio, donde estaban todos allí, todos los instrumentos del altar de bronce, las fuentes con las que los sacerdotes se lavaban, había fuego prendido, sacrificio de animales todo el día, y después estaba la tienda, el tabernáculo tenía un lugar santo y un lugar santísimo, que era la parte de atrás, que había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y acá está hablando que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, o sea, en el lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque si él entraba en cualquier momento, moría. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario. 2 puntos. Con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel, tomará 2 machos cabríos para expiación. Ese es un punto importante. Y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incienso lleno de brasa de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio. Esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Atención, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre delante del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio.
Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo espiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado la expiación, de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar al santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse su vestido saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Y el que hubiese llevado el macho cabrío de Azazel lavará su vestido, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Y el que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar al campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes 7, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguno obraréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel, y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Bueno, volvemos a la presentación. Algunos conceptos. Uno tiene que leerlo otra vez esto, ¿no? Porque lo leímos muy rápido. Yo hice énfasis en algunas porciones cuando leía. Primero, el perdón conlleva una actitud especial de acercamiento a Dios. Como verán, el perdón no es cualquier cosa, porque no se podía pedir en cualquier momento, ni se podía pedir de cualquier manera. El perdón había que pedirlo como Dios quería que se pidiese. Había día especial, había rito especial, había vestidura especial. Eso nos habla de una preparación. Aarón tenía que entrar con una ropa que era específica para eso. Toda la ropa que leímos al principio. Tenía que acercarse un día y tenía que acercarse de una forma, pidiendo primero perdón por él. Por eso había primero todos unos animales que eran por él y su familia, y después con otra serie de animales para pedir perdón por el pueblo. Primer concepto del perdón. El perdón no se puede pedir de cualquier manera. Hay que estar preparado para pedir perdón a Dios. Segundo lugar, el perdón requiere la confesión de pecados. Vieron que había 2 machos cabríos. Bueno, esos 2 machos cabríos hablan mucho. Había uno que quedaba vivo, que dice, no se sabe bien cómo era el sistema de determinar cuál quedaba vivo y cuál no, pero uno caía la suerte sobre Jehová y en el otro caía la suerte sobre Azazel. Azazel es
Uno busca Azazel y va a encontrar un montón de definiciones, pero básicamente Azazel era como algo que significaba la lejanía del desierto. Algunos lo asocian con un demonio, no queda claro si era eso, pero Azazel era el desierto, el lugar donde todo desaparecía, donde uno estaba tan lejos y perdido que todo lo que era allá se perdía. Y entonces, sobre ese macho cabrío que iba al desierto, lo que hacía Aarón era poner las manos y confesar los pecados de todo el pueblo. Con lo cual, el perdón requiere confesión de pecado. El perdón es costoso, porque esos 2 machos cabríos, más todos los becerros, implicaban costo. Esos machos cabríos eran preparados, no tenían que tener ningún defecto. No podemos leer toda la ley, pero es muy estricto la elección de los animales que se iban a ofrecer. Y había que purificar con esa sangre todos los instrumentos. Vieron que habla de que purificaba con la sangre, porque la sangre era el costo de los pecados. Por eso se purificaba todo. También era necesario un sustituto. Y esto es importante, porque ¿por qué es necesario un sustituto en el perdón con respecto a Dios? Porque si no, no quedaría nadie vivo. Porque si muriesen todos los pecadores, ¿qué dice Romanos capítulo 3, versículo 23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso hay que prestar atención a Dios. Y ahí aparece el concepto de la sustitución en el perdón con Dios. Y lo último, el pecado es alejado del pecador a través del perdón. Y eso era lo que significaba Azazel. Porque un macho moría porque el pecado era costoso y necesitaba su paga. Ese era el macho que caía la suerte sobre Jehová. A ese se lo degollaba y se lo inmolaba y moría. Pero en el otro se iba vivo al desierto. Y ahí, confesando los pecados y poniendo las manos, se identificaba todos los pecados del pueblo y eso era puesto lejos. ¿Qué quería decir? Que ya no volvía más. Por lo tanto, el pecado es alejado del pecador. Es un concepto del perdón. Vamos una más para adelante y vemos qué pasa con la cruz. En la cruz del Calvario continúa el mismo concepto de Dios. Primero, la actitud del perdón sigue siendo especial. Uno no puede pedir perdón por los pecados si no está preparado. ¿Y qué es estar preparado para pedir perdón por los pecados de uno? Es primero reconocer que uno pecó y faltó a Dios. Segundo, estar arrepentido. Tiene que haber arrepentimiento. Es un acto de preparación. Yo no puedo entrar libremente, caminar, perdón por esto. No. Quien se acerque a Dios tiene que acercarse con una actitud de preparación. Y sigue siendo esencial que haya reconocimiento del pecado y arrepentimiento. Sigue siendo necesaria la confesión de esos pecados puntuales. Porque confesar los pecados, una cosa es reconocer que tengo los pecados y otra cosa es reconocer qué es un pecado o que tal cosa es pecado, y otra cosa es reconocer que yo los cometí. Y cuando digo yo los cometí, a Dios se los tengo que confesar todos, uno y cada uno, para que Dios me perdone. Eso era lo que confesaba allí, primeramente por su familia, el sumo sacerdote, y después por la congregación. ¿Qué más? El perdón sigue siendo costoso. A veces decimos medio equivocadamente que el perdón es gratis, que la salvación es gratis. Sí, alguien la pagó. Es gratis para el pecador, pero el concepto gratis es un concepto de algo que no tiene costo, ¿no? A mí a veces no me gusta mucho decir, sí, es gratuito, pero en realidad es gratuito para vos, pero tiene un costo enorme, porque si no pierde valor. Porque la sangre de Cristo es la sangre más preciosa y esa sangre fue derramada, miren si tuvo costo. Dios envió a su Hijo
para morir. El costo fue enorme. Lo que pasa es que nosotros desde nuestra óptica muchas veces no tenemos en cuenta. Cristo sigue siendo, hizo falta un sustituto, porque si no, como decimos, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Cristo alejó los pecados, Cristo es el que nos limpia de los pecados y los aleja, los quita del medio. Eso quiere decir, cuando Cristo te perdona, ya no hay nada que interrumpa tu comunión con Dios. Seguimos en libre comunión con el Señor. Muy bien. Esta es una frase de John MacArthur. Me encantó cuando yo estudié este tema del perdón. Dice, el perdón es una herencia de Dios, ¿no? Este es mi título, pero el perdón es el acto más parecido a Dios que podemos realizar los hombres. El hombre que no perdona se ha exaltado a sí mismo a un estándar que pretende ser más elevado que Dios. Medio complicado, ¿no? Parece la lectura, pero se los voy a explicar. Cuando una persona perdona, está tomando un acto muy parecido al que Dios hizo con nosotros. Y cuando una persona no perdona a otra, en realidad lo que hace es se pone más arriba que Dios, porque Dios perdona ¿a quién? A todo aquel que se acerca arrepentido a pedir perdón. Fíjese qué importante es en la vida del hombre perdonar. ¿Y cuántas veces nos equivocamos y no perdonamos? Cuando no perdonamos a otro sus ofensas, nos queremos poner más arriba que Dios, porque Dios nos perdona a todos nuestras ofensas. No hay persona que pida perdón, que vaya en el nombre de Cristo a pedir perdón y que no sea perdonada, haya hecho lo que haya hecho. Entonces, cuando nosotros no perdonamos a otro, es porque nos pusimos más arriba que Dios todavía. Piénsenlo. Muy bien, ¿el perdón humano es una opción o es una obligación? Es una obligación. El perdón humano es un imperativo. Tenemos que perdonar, tenemos que aprender a perdonar. Las personas, muchas no perdonan y están, primero, faltando a Dios. Segundo, como dijimos, se están queriendo poner más arriba que Dios. Y en tercer lugar, se están arruinando la vida, porque el que no perdona a otro se carcome por dentro, siempre sale. Nunca terminó de alejar el problema. Por eso el ejercicio del perdón, hermano, es un ejercicio espiritual e importantísimo. Vamos a leer esta porción, Mateo capítulo 18. Ya nos vamos metiendo más en el perdón. La lógica de la doctrina del perdón es primero entender el perdón importantísimo que Dios nos da, por el cual nos hace salvos, pero también entender cómo nosotros después tenemos que heredar esa característica de Dios y saber y perdonar, ejercitar nuestro perdón para con los demás. Mateo 18. Mateo 18. Dice 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Tengan en cuenta que acá la palabra hermano no se refiere al hermano de la iglesia. Eran los judíos, esto se está hablando a los judíos. Y cuando habla de iglesia acá, porque va a hablar de iglesia, habla de la congregación de los judíos. Pero no está hablando de la iglesia cristiana que vino después, luego del descenso de Pentecostés. Cuando está hablando acá, está hablando de los que convivían entre ellos, del pueblo judío, cuando habla de los hermanos. Los hermanos eran los judíos. Quiere decirse que nosotros podemos traspolar esta idea a nuestros semejantes. ¿Me entienden la diferencia? No habla de los hermanos de la iglesia. Muy bien, seguimos.
si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, a la congregación, al pueblo, y tenle por gentil y publicano. De cierto, 21. Si no lo oyere a la iglesia, ¿dónde está? Perdón. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Usa una parábola el Señor de alguien que le debía a un hombre, a un señor, le debía mucho dinero, y después que fue perdonado, sin embargo, él salió de ahí, y a otro que a él le debía muy poquito al lado de toda esa deuda, lo agarraba del cuello. Qué fácil, ¿no? A veces nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar. Vamos para adelante. 70 veces 7, ¿no? Fíjense, hay un imperativo de Dios y hay un procedimiento también para el tema de las ofensas. Se supone que cuando alguien ofende a otro, se espera, es esperable, y muchas veces sucede que si yo ofendo a alguien y me doy cuenta, ¿qué hago? Pido perdón. A veces yo ofendo a mi hijo, voy, me doy cuenta de lo que hice y voy y le pido perdón solito. Entonces, esa es la presuposición que hay atrás de todo esto. No está escrito, pero se supone. Ahora bien, muchas veces eso no pasa y acá empieza lo que está escrito. ¿Qué debe pasar cuando alguien me ofende a mí? Bueno, acá está claro, dice, ve y repréndele estando tú y él solo. Primer paso, ve y repréndele. ¿Qué quiere decir repréndele? Agarrarlo del cuello y decirle, no, y decirle, che, la verdad que lo que me dijiste o lo que me hiciste o me pegaste o me robaste o lo que fuese, la verdad que está mal. Esto me ofende lo que hiciste, no puede ser, te pido que no lo hagas más. ¿Buscando qué? Buscando que el otro, tras la reprensión, reconozca
Eso es oyere, que reconozca su falta y que haga, se arrepienta y pida perdón. Y nos diga, bueno, perdón, tenés razón, me equivoqué. Si eso no sucede, dice, si no te oyere, estando vos y él solos, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Ustedes saben que en la antigüedad, si uno va a la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla de que siempre habla de 2 o 3 testigos. Entonces, si yo tomo conmigo 1 o 2, somos 2 o 3, entre los 3, que vamos a ver a la persona que no me oyó. Che, me robó, fui, hablé con él, a ver, me ayudan para que recapacite. Ese es el mecanismo de Dios. Entonces, ¿qué nos dice? Hay que ir con 2 o 3 a tratar el tema. ¿Por qué? Porque ya no hubo arrepentimiento en la fase 1, por así decirlo. Ahora, si no lo oyeres, acá habla de la iglesia. Nosotros, si es entre cristianos, podemos usar la iglesia, la iglesia. Ahora, a veces en el mundo, porque dijimos que esto en realidad no es necesariamente con creyentes, sino que es el perdón entre personas, hay un entorno, hay una congregación, por así decirlo, una sociedad en la cual necesitamos hacer que las cosas se entiendan. ¿Está? Entonces, si fui solo y no me oyó, fui con 2 o 3 y no me oyó, tengo que ir y comentarlo al público en el cual somos comunes. Tengo este problema con esta persona, ayúdenme a que recapacite. Si no oyere a la iglesia, insisto, acá la iglesia es la congregación del pueblo de Israel, quiere decirse que si no oyere al grupo grande, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir tenerlo por gentil y publicano en el concepto de Dios? Tenerlo como alguien que no teme a Dios y que está abandonado ya en su... Ahora, fíjense que esto es importante, porque acá hay un procedimiento. Acá hay algo que hay que hacer porque es importante perdonar y perdonar bien. Muchas veces le llamamos perdón a algo que no es perdón. A veces no queda otra. Ya vamos a hablar un poquito de eso. A veces pasa que no hay un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, ¿vieron que a veces la gente dice, bueno, yo ya lo perdoné? No está mal que digan, yo ya lo perdoné, pero en realidad no termina de ser un perdón. Porque ¿qué pasa con el perdón? ¿Cuáles eran las componentes que tiene el perdón? Hay una actitud, pero ¿qué pasa con la ofensa? Hay que correrla, hay que sacarla del medio. Si yo no saco la ofensa del medio, yo puedo decir, lo perdoné, pero la relación, ¿cómo queda? Rota. Nunca hay restauración. Por eso es importante prestar atención al concepto de Dios. Entonces, a veces de hecho hay muchos hermanos, hermanos buenos hermanos, yo considero buenos hermanos, buenos enseñadores, que hablan de que uno tiene que perdonar. Está bien, no quiere decir que yo quede... Una cosa es perdonar, lo que es importante acá es que entendamos qué es el concepto de perdón, porque el perdón restaura de verdad. Después hay otras cosas, que es decir, no guardo rencor, pero la ofensa quedó. Vamos a suponer que una esposa es infiel a su marido, ¿no? Y todo el mundo se entera que es infiel a su marido. Se entera el marido, se enteran los hijos, se enteran los vecinos. Entonces, bueno, nunca pide perdón la señora y el marido dice, ¿sabes qué? Yo ya la perdoné. Entonces que se sientan y comen en la casa. ¿Ustedes creen que eso es un verdadero perdón y una restauración? No, no lo termina siendo. Termina siendo algo que quedó tapado. Quizás el marido, una persona puede ser fiel, puede ser una persona
creyente que ama mucho a Dios y dice, yo no voy a guardar el enojo en mi vida, pero la ofensa quedó en el medio. ¿Se entiende por qué es importante hacer el procedimiento? Porque la palabra de Dios nos lleva a que el perdón sea un perdón de restauración imitando a Dios. Vamos a ir más adelante. Sí. Momento de preguntas difíciles. Es necesario absolutamente que la persona se arrepienta, porque viste que hay gente que dice, si te ofendí en algo, te pido disculpas, no está confesando nada, está como limpiando su conciencia y diciendo, ya te pedí perdón. Bueno, después vamos a hablar un poquito de eso, porque tiene que haber arrepentimiento, y tiene que haber disposición de perdón, las dos cosas. Es verdad, tiene que haber arrepentimiento, pero ¿a qué llamamos arrepentimiento? A veces sucede que la persona quiere ver al otro sufriendo por lo que hizo. Perdón. La pregunta, gracias a... muy bien funciona el mecanismo perdonen los del Zoom. La pregunta que hicieron acá es que para perdonar, dice, es necesario que se arrepienta, porque a veces hay gente que dice, bueno, si hice algo, perdóname. Y si te hice algo, perdóname. Y eso en realidad no suena a arrepentimiento. No hay un reconocimiento. Y es verdad eso. Ahora, lo que yo comenté es que a veces el que perdona también tiene que tener disposición a perdonar y no a esperar. Hay veces que sucede que la persona no se dio cuenta, por eso es necesario ir y tratar el tema, porque si no, ofensa queda en el medio. También es necesario que haya un arrepentimiento. ¿Qué es un arrepentimiento? ¿Qué podemos esperar de un arrepentimiento? No se van a arrodillar entre nosotros, no deberíamos ni siquiera permitirlo, porque una persona no tiene que venir a arrodillarse entre nosotros, solo ante Dios. Pero deberíamos esperar que por lo menos haya un reconocimiento y decir, sí, es verdad, discúlpame, ahora me doy cuenta, te lo hice. A veces después hay situaciones más finitas. Aguántenme con esas preguntas a que terminemos un poco más el tema, que no va a ser hoy, falta la tercera clase, que vamos a hablar un poquitito más de otras cosas que no son perdón, algunas que tienen que ver con cubrir faltas, que está bien, porque si uno hace este procedimiento cuando el otro tosió y me escupió una miga de pan, nos volvemos locos, no terminamos más. ¿Se entiende lo que digo? Me ofendiste, me tiraste una miguita de pan, porque hay gente muy susceptible, ¿no? Me escupiste la cara, perdime perdón, no me perdonás, voy a buscar a 2 o 3 testigos. ¿Qué le hizo, señora? Escupió una miguita de pan. Bueno, eso tampoco, porque el amor, dice la palabra, cubrirá multitud de pecados. Ya vamos a hablar de eso. Sigamos un poquito esta lógica. Está buena la pregunta, porque surge la pregunta esa. Está buena la pregunta. Sí, tiene que haber una actitud de arrepentimiento. A veces, digo, una actitud de arrepentimiento con una actitud de perdón se encuentran. Una actitud de arrepentimiento sin una actitud de perdón puede ser un pedido de humillación. Eso es otra cosa. Y una actitud de perdón sin actitud de arrepentimiento tampoco está bueno porque no termina de arreglar el problema. ¿Se entiende? Vamos. 70 veces 7. No vamos a entrar, ya dijimos muchas veces, es mucho. Pedro dijo, bueno, ¿hasta cuánto? ¿7 veces? No, 70 veces 7. Miren, hay autores que dicen que es 70 por 7 y hay autores que dicen que es 7 a la 70. En definitiva, es un montonazo. Es un montonazo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la lógica? No hay un límite. Tenemos que seguir haciéndolo siempre, infinitamente. Porque si no lo haces, el problema, entendiendo bien el perdón, uno se da cuenta que es infinito el perdón. Porque si no, siempre va a quedar algo que te va a estorbar. Vamos.
El perdón humano, un imperativo de Dios. Otro concepto, ¿no? Este es un pastor que habla a veces por YouTube, que yo también lo escucho. Uno debe perdonar no por lo que siente, sino por lo que es. Si uno es cristiano, esto para los creyentes, ¿no? Debe perdonar porque él mismo fue perdonado para llegar a entrar en el reino de Dios. A veces decimos, bueno, yo no siento que lo tenga que perdonar. ¿Nunca escucharon eso? Sí, pero yo no siento que tenga que perdonarlo. Yo no siento que tenga que ir yo a buscarlo. Yo no siento. ¿Y el mundo por lo que siente? Engañoso es el corazón y perverso, ¿no? Los sentimientos, el mundo así está, por manejarse por los sentimientos. Y cada vez parece más que tiene que ser manejado por los sentimientos. No, el cristiano no tiene que perdonar por lo que siente, tiene que perdonar porque fue perdonado. Así como Dios nos amó y nosotros ahora sabemos amar y lo podemos amar a Él y amar a otros, como Dios nos perdonó, tenemos que aprender nosotros a perdonar y a perdonar a otros. Ahora, el perdón requiere muchas veces esfuerzo del ofendido, porque hay que ir a encarar la situación. Otro más, Dios está atento a cada situación, y eso es importante saberlo. Lo enseñó el Señor a través de esta parábola, porque dijo, Dios perdonó, pero después vio la actitud, el Señor perdonó al siervo que le debía mucho, pero está atento a ver después qué pasó con ese consiervo y le terminó llegando. Bueno, y termina diciendo el Señor, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Con lo cual, Dios está atento, eso ya no es parte de la parábola, ese último versículo, es la enseñanza del Señor acerca del tema del perdón. Vamos un poquito más. ¿Se animan? Nos quedamos unos minutos más, no veo a los del Zoom, pero leemos un poquito esto, porque si no se va a hacer muy largo el otro. Efesios 4, 31 al 5.1. Ustedes no lo escucharon, porque yo escuché acá, sí, nos quedamos. 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios 4:31 leí. 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Quiere decirse que el perdón humano requiere imitar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bárbaro. ¿Avanzamos? Primero, Dios quita los pecados de delante de sí y los pone lejos. Lejos de su vista. Cuando uno perdona, hay que perdonar como Dios perdona. Ya lo venimos diciendo en estos días. Si pasa uno que me robó y vino y terminamos resolviendo el tema, me pidió perdón y lo perdoné, tengo que empezar a sacar eso de mi cabeza. Primero a sacar la ofensa, porque Dios manda la ofensa al desierto. Dios manda la ofensa al fondo del mar, con lo cual el creyente cuando perdona debe esforzarse, porque no es fácil, a sacar esa ofensa. Y les digo una cosa, cicatrices de las heridas quedan, pero la cicatriz en realidad queda, pero cuando cicatrizó bien no duele. ¿Está bien? Queda. Nosotros es probable que nos acordemos. Ahora, si nos ponemos a mirar todo el día la cicatriz, aunque no duela, nos va a terminar molestando, al menos. ¿Se entiende? Tenemos que hacer el ejercicio de Dios, de decir, lo que perdoné, perdonado está.
Eso es bueno para nosotros, es bueno para nuestra relación con Dios y es bueno para el otro. Segundo, cuando Dios perdona, no lleva delante de otro las ofensas cometidas. Dios no les anda diciendo a ustedes lo que yo les confesé, ni me pide que lo haga delante de hombres. Como ya sabemos, ¿no? Hay una religión que vos tenés que confesarte delante de un hombre. Ese hombre yo no sé lo que hace con lo que yo le digo. ¿Está? Entonces, esto es separar la ofensa del ofensor también. Es decir, que me robó, no le digo chorro cuando pasa por la calle. ¿Está? Eso es lo que Dios hace con nosotros porque no nos sigue juzgando, porque lo perdonado, perdonado está. Pero además no me avergüenza delante de otro. Y eso es lo que tengo que hacer. Cuando yo perdoné, no tengo que seguir diciendo porque este me hizo tal cosa y este guarda con este porque es esto. ¿Está? Obviamente, hay cosas complejas, hay situaciones complejas, ¿no? Hay gente que tiene problemas ya psicológicos, tendencias a hacer cosas, y ahí tendremos que saber diferenciar. ¿Qué quiero decir? Si hay un adicto que me roba la ropa de mi casa, acá hay algunos que miran porque saben que no, que te roban la ropa para venderla por 2 pesos con 20 y lo llamás y te pide perdón y todo, sabés que esa persona tiene una enfermedad. Bueno, si le dejas la ropa colgada ahí, es probable que vuelva a pasar. Entonces, no quiere decir que vos no digas, che, cuidado, tengamos cuidado porque fulano ya sabemos que tiene ese problema. Eso está bien que lo diga. Lo que no está bien es que diga, este es el que ya lo señales y lo encasilles y lo dejes ahí en el lugar de ladrón, de lo que fuese. Porque recuerden que todos nosotros fuimos perdonados y todos nosotros pudimos cambiar nuestra vida delante del Señor. Más. Cuando Dios perdona, se reconcilia con el hombre y lo lleva al seno de su familia. Juan 1:12. Este es hermoso, ¿no? Juan 1:12. Podríamos decirlo en memoria, pero lo vamos a leer, porque la memoria falla, la vista falla un poco menos. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Dios perdona, quita la ofensa del medio, te saca el cartel de ofensor y además te lleva al seno de su familia. Tenemos que lograr perdonar de verdad, no perdonar y nunca más saludar, perdonar y nunca más abrazar, perdonar y nunca más tener un diálogo. Eso es perdonar. Dios nos perdona así y nosotros no vamos a aprender a hacerlo. Último. Ya estamos. Bueno, más o menos van teniendo estos conceptos. Sí, acá van a hacer una pregunta, yo la repito después. Si la sé contestar, si no, no la repito. ¿Qué pasa cuando nunca te piden perdón? Me preguntan acá. ¿Está buena la pregunta? Lo bloqueas en el Facebook, dicen por acá, o en el WhatsApp. No. Primero, si vos vas y vamos a ver lo que leímos, ¿no? Primero, si vos vas, hablaste con esa persona, no te oyó. Vas con 2 o 3 testigos, no te oye, para tratar de arreglar la situación siempre. Vas con la iglesia, suponete que no sea creyente, pero es una persona del barrio, es agrandarla, ¿me entendés? O sea, llamar a otro conocido para que te ayuden. Hay un momento, si es en la iglesia, lo tenés que tratar en la iglesia, acá, en la iglesia. Si es en tu familia, con tu familia. Si es, tenés que tratarlo con más gente para que te ayuden a recapacitar, porque a veces, que es de otra cosa que vamos a hablar la próxima, ojo que a veces nosotros creemos que nos ofendieron, ¿está? Y a veces nosotros creemos que nos ofendieron, y hablando, el ejercicio de ir y hablar con él solo, está para sacar esas cosas. Porque a veces la gente no tuvo intención de ofendernos también. Estamos hablando de distintos tipos, no estamos entrando en detalle. Ahora, vamos a suponer que se hizo todo el proceso y que no se arrepiente y no hay perdón. ¿Qué pasa?
Bueno, es una situación triste porque la relación nunca va a ser igual. Lo que el creyente tiene que hacer es no guardar rencor, y no dejar que el sol, viste que la palabra dice que el sol no se ponga sobre el enojo, pero lamentablemente no hay perdón. Puede haber convivencia, puede haber paz, puede ser que estemos en paz, puede ser que no tenemos que guardar rencor, ni malicia, nada, ni siquiera quitar el saludo, pero lamentablemente la relación no vuelve a ser igual. Si vos tenés una amiga, un amigo, lo que fuese, que vos te discutiste y nunca arreglaste, bueno, no tenés que estar, tenés que estar en paz, perdonar delante de Dios, decirle, Señor, hice todo lo posible, ponerlo en oración, decirle, te pido que me ayudes a que esta situación en algún momento se resuelva, y si no, que me des paz, para no estar yo, ayúdame a dejar de lado malos pensamientos, rencores, lo que fuese. Tampoco sirve quedarse ahí. Que eso muchas veces dicen, yo ya lo perdoné. En realidad no lo perdonaste. Hiciste un ejercicio de decir, bueno, voy a estar en paz, porque Dios sabe que va a pasar. Estas situaciones pasan también, no es que no pasan. Pasan y pasan mucho, que no hay arreglo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que en verdad Dios quiere que haya arreglo, quiere que haya restauración. Si vos hiciste lo que dice acá, en realidad vos cumpliste con Dios. Por eso Dios te dice, da 2 o 3 pasos y te dice, si no, tenlo por gentil y publicano, como una persona que no teme a Dios, que no le importa en realidad estar bien con los demás. Y bueno, hay gente así, con lo cual vos no podés, en realidad no podés cambiarlo, pero no lograste tampoco la restauración de una relación que tenías. Sigue estando la ofensa en el medio, ¿tá? Pero lo importante es que vos hagas lo que Dios quiere para que por lo menos entre vos y Dios las cosas estén bien, y que te ayude a sacar, a no estar con esa preocupación. ¿Tá? Bueno, los que están en el Zoom, espero que estén bien, que no se me hayan cansado demasiado. No sé si quiere alguien hacer una pregunta. A ver, ¿quieren abrirle el Zoom? A ver, no sé si alguien quiere preguntar algo. Si igual vamos a seguir la próxima, ¿eh? El próximo domingo, si Dios quiere, ya terminamos. Vamos a ver algunas cositas más que tienen que ver con cosas que, bueno, que no requieren todo este proceso. Como dijimos, la amiguita de pan o pequeñas ofensas que nos hacen, y ahí el amor cubre multitud de pecados, porque si no sería una locura estar todo el día haciendo este procedimiento. Vivimos en juicio humano, más o menos. Bueno, hermanos, vamos a finalizar. Esteban, no sé si querés finalizar con una oración y seguimos la próxima.